Es nuestro deseo que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje, que está basado en la palabra de Dios. Sí, mi nombre es César Méndez, bienvenido al podcast Entre Palabra y Canciones y al inicio de esta nueva serie que estoy seguro que Dios nos hablará a todos, sin lugar a dudas, a todos. ¿Y cómo hablar de algo tan exclusivo? Algo que solo le pertenece a Dios con tanta exclusividad, que Él mismo describe en su palabra todos los detalles relacionados a este tema. Desde la antigüedad, desde el principio. Es más, desde antes que la historia del ser humano empezara a rodar, ya existía la adoración a Dios en el cielo. Ahora nosotros aquí en la tierra, durante nuestra vida, nos preparamos para un día poder unirnos todos y al unísono adorarle. Gracias por seguir acompañándonos en este fascinante estudio de la palabra de Dios, que estoy seguro, como lo decimos siempre al inicio, que traiga bienestar, paz, nuevas fuerzas y te conecte con el propósito que Dios tiene para tu vida. Si es el primer episodio de esta serie que estás escuchando o nos escuchas por primera vez, quiero recordar que estamos en la serie que hemos llamado Adoración y Música. Y aunque puede que el enfoque en gran parte esté relacionado hacia los músicos o integrantes de equipos de alabanza, equipos de música en alguna iglesia en particular o en alguna congregación, la aplicación y enseñanza de la palabra siempre nos va a servir a todos, independientemente de tu oficio, talento o dones que estés desarrollando o que aún tal vez no seas consciente que Dios te ha entregado. Así que te animo a que me acompañes hasta el final y recuerda, déjanos tu comentario y de cómo Dios está hablando a tu vida a través de este podcast, ya que esto nos anima a continuar con este especial y hermoso trabajo. Quiero hacer un paréntesis y de antemano hoy, domingo 24 de noviembre, hacerles un anuncio muy especial. El próximo jueves 28 de noviembre haremos el lanzamiento de una nueva canción muy especial que grabamos en familia a ritmo de bachata, algo muy acústico y con el cual queremos compartir y seguir transmitiendo este mensaje. La canción es titulada Mi Deleite, basada en el Salmo 1 y también en el Salmo 119, verso 105. Así que te invito a que estés muy atento, muy pendiente y luego podrás escucharla, compartirla, ver también el video y espero de esta manera también que Dios siga bendiciendo y ministrando tu vida. Bueno, ahora sí, entrando en materia, en esta serie. Adoración y música desde el episodio anterior y vamos seguramente a estudiar en algunos episodios más la vida de David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios y el dulce cantor de Israel. Si aún no has escuchado el episodio anterior, te animo a que lo hagas, donde en este episodio estuvimos estudiando las 6 características que alguien había observado en David, siendo él apenas un adolescente o casi al final de su adolescencia. Y como también lo recordamos con una vida muy sencilla, inclusive con ciertas desigualdades familiares con sus hermanos. Aún así, Dios lo escogió para un propósito, que ni siquiera él había soñado. Después de él haber sido ungido y luego de entrar en el palacio, leímos la semana pasada en 1 Samuel el capítulo 16, que fue recomendado para una tarea muy específica, donde por las características y el perfil que alguien que tal vez David conocía o que tal vez no conocía, que es lo más probable, fue recomendado ante el rey para ayudarlo a tranquilizarlo, porque era atormentado por un espíritu malo. Y lo peor de esto era que había sido enviado por parte de Dios. No puedo ni siquiera imaginar el tormento del que estaba siendo víctima Saúl y su familia, a causa de sus propias decisiones, que lo llevaron en primer lugar a desobedecer a Dios, puesto que no hizo lo que debía hacer y al final hizo lo que no debía hacer. Y como resultado de esto fue desechado. Pero no solo eso, ahora estaba siendo atormentado, él y seguramente toda su familia. Solo como un pequeño paréntesis, son nuestras decisiones las que en la cotidianidad de la vida, día a día nos acercarán a Dios y su propósito. Se cumplirá en nosotros, irá cumpliéndose en nosotros. O simplemente, lentamente nos iremos alejando de Dios sin darnos cuenta y su propósito finalmente se cumplirá, pero en otra persona, como le pasó a Saúl. En el verso 23 del capítulo 16
en Primera de Samuel dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. No sabemos con qué frecuencia David tenía que tocar, cuántas veces al día y por cuánto tiempo, o durante cuántos días tuvo que hacerlo. La Biblia no nos da detalles exactos de eso, y mientras pensaba en esta historia y en este episodio, me surgieron estas preguntas. Desde niño he escuchado y he leído esta historia, pero lo cierto es que fue el inicio para David de una nueva etapa en su vida. Esto no llegó de la noche a la mañana. Dios usó lo que David asumía como deleite diariamente, el talento que Dios le había dado, la música. Y ahora estaba en una situación que estoy casi seguro que David no imaginó ni planeó, el llegar a tocar en la corte real para tranquilizar el tormento del rey. Como seguramente ya conoces la historia, después de esto, David al cabo de algunos días volvió a casa porque los filisteos declararon la guerra una vez más a Israel y el rey y el ejército tuvieron que salir al campo de batalla. Mientras David estuvo en casa por un poco más de un mes, no solo Saúl, sino todo el ejército de Israel era atormentado, pero ahora por 40 días, por un gigante llamado Goliat. Como recordarás, David entra otra vez en escena, sin él saber, simplemente obedeciendo a la voz de su padre, quien le había encomendado una tarea de ir a ver y observar cómo estaban sus hermanos y a darles algunas provisiones de alimento. Pero sin él saber exactamente lo que Dios iba a hacer y cómo lo iba a usar, ya no con su arpa y su dulce voz, ya no con la música, sino para dar liberación y victoria a todo Israel y derrotar a ese gigante. Tú conoces los detalles descritos en el capítulo 17 de este libro, Primera de Samuel. Si no es así, te animo a que lo leas. Es un testimonio fascinante del obrar poderoso de Dios a través de un chico que se deleitaba en su Dios, en su cotidianidad, día tras día. El asunto es que al terminar esta batalla a favor de Israel y gracias al poder de Dios obrando a través de David, esto fue gestando situaciones que David tendría que enfrentar en esta nueva etapa de su vida, que ya no volvería a ser la misma. Ya David no volvería a ser el mismo. David es presentado de nuevo ante el rey, según lo leemos en los siguientes versos de 1 de Samuel, capítulo 17, desde los versos 55, donde dice que cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, le preguntó a Abner, el general de su ejército, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner le respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Saúl ni siquiera lo recordaba. Es muy probable que a causa de su tormento que tenía cuando David tocaba, ni siquiera se había dado cuenta quién era el que tocaba. Probablemente, al tranquilizarse Saúl, por el toque y la administración de David con su arpa, dormía. Es probable, ya que en estos versos ni siquiera sabía ni lo pudo reconocer al principio. Pero al regresar a la ciudad, la gente salió con gran júbilo a recibir al ejército por la victoria, por esta victoria que había tenido frente al gigante y frente a los filisteos, sus enemigos. Pero la Biblia nos dice que las mujeres de las ciudades de Israel cantaban, como lo puedes leer en el verso 7 del capítulo 18. Y el tema es que la canción que decían estas mujeres era Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto desagradó a Saúl, quien a partir de ese momento ya no miró con buenos ojos a David, sino que lo vio como un rival y como un enemigo que tenía que quitarse de encima. En el verso 10 del capítulo 18 leemos que aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl otra vez. Pero esta vez él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Por la reacción de David notamos que ya Saúl no solamente era atormentado, sino que estaba ya loco, sin sentido común a causa del tormento, al punto que en el verso 11 ocurre el primer intento doble de asesinato contra David. Acabamos de leer que David estaba tocando
Esta era la segunda vez, después de algunas semanas transcurridas, que David tocaba en el palacio real para Saúl, para que se calmara. Pero como el propósito de Dios iba en desarrollo, en ese momento de la vida ya Dios no usaría la música para calmar a Saúl, o por lo menos no sucedió así, según lo acabamos de leer. La vida le cambió a David, definitivamente cambió. Saúl le constituyó comandante de 1000 hombres y lo envió a pelear, y con el firme propósito de que él estuviera lejos y que en algún momento cayera muerto. No pudo seguir teniendo el mismo tiempo para tocar y deleitarse en tocar para Dios y calmar al rey que estaba fuera de sí. Pero aunque las circunstancias iban cambiando sin saber exactamente por qué, por lo menos colocándose uno en el papel de David, hay algo que sí nos queda muy claro en los versos siguientes. Dice en el verso 12, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Esto es definitivamente importante. Y se había apartado de Saúl. Por lo cual lo alejó de sí, lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Es la segunda vez que la Biblia hace referencia a esto. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. La vida continuaba porque el tiempo no se detiene. Y te animo a que continúes leyendo en casa tu Biblia. Y te vas a dar cuenta que Saúl quiso acabar con la vida de David usando el pretexto de que fuera su yerno y se casara en principio con su hija mayor, lo cual no sucedió. Luego con su hija menor, lo cual sí sucedió. Le pidió un reto que pondría en peligro la vida de David. Esa fue la intención de David. Saúl pensó que David moriría en ese challenge. Pero los versos anteriores nos enseñan que Jehová, que el Señor estaba con él, con David. Ya que como lo puedes leer en Isaías 54, 17, el Señor confirma que no prosperará ninguna arma forjada, sino que Dios, el Señor, confirma, no solo en este texto de Isaías 54, 17, sino también en muchos más, que el designio humano y el arma forjada en contra de sus siervos no prosperará, ya que la salvación viene de parte del Señor. Así que no sucedió nada en contra de David. Por el contrario, obtuvo la victoria y Saúl tuvo que reservarse sus malos deseos para después. Sin embargo, las cosas no mejoraban. En el capítulo 19 encontramos que David tocó por tercera vez para Saúl con la misma intención de ayudarlo, de ministrar para que él se tranquilizara, para servir de calma y de paz para el tormento de Saúl a causa del espíritu malo. ¡Wow! Insisto, esto tuvo que ser terriblemente doloroso para él y para toda su familia. Pero antes sucedieron un par de cosas muy importantes. Como David contaba con el favor y la protección de Dios, el Señor permitió que David estuviera en conocimiento de las intenciones de Saúl. Y Jonatán, quien era hijo del rey y el mejor amigo de David, le informó de las intenciones de su padre, al tiempo que intentaba apaciguar a su padre. Y luego para completar hubo otra guerra con los filisteos, pero David salió liderando el ejército y Dios le dio la victoria. Insisto, esto lo puedes leer en el capítulo 19 de Primera de Samuel. ¿No te da la impresión que Dios lo estaba preparando, lo estaba entrenando? Y aunque David tenía un deleite, cantar, tocar, escribir salmos para Dios, Dios lo necesitaba para algo muy grande, lo cual no significaba que él tenía que renunciar a ser un adorador y renunciar a su deleite. Por el contrario, esa sería su fortaleza, como lo escribiría años más tarde David en uno de sus salmos, el Salmo 18. Ahora, en el verso 9 del capítulo 19 dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Esta fue la tercera vez que David tocaba para Saúl, y mientras él tocaba, me atrevo a pensar, esto no lo dice la Biblia, es solo en mi imaginación, que ya al David estar enterado de las intenciones de Saúl, venir de una guerra y con la victoria que Dios le había dado, recordar que la segunda vez que tocaba a Saúl había tenido un intento de herirlo de muerte con su lanza. Creo que mientras tocaba ya David estaba sumamente atento a Saúl y a cualquiera de sus movimientos. Y dice la Biblia que Saúl intentó herirlo con su lanza una vez más. Y aunque David lo esquivó esta vez tuvo que huir para salvar su vida.
3 ocasiones tocó David para que Saúl estuviera en calma y paz y saliera de su tormento. 3 ocasiones. La primera seguramente hasta el mismo David quedó impresionado y satisfecho del resultado mismo. Pero a partir de la segunda, y esta que fue la última vez que David tocaría para Saúl, David, que había tocado como los otros días, dice el verso, es decir, con el mismo ánimo y tal vez las mismas canciones o melodías, las mismas notas, probablemente con el mismo instrumento, ya no causaron el mismo efecto, antes el efecto contrario. ¿No te hace recordar la historia de José, quien después de ser vendido por sus hermanos y ser vendido como esclavo en Egipto, lejos de casa, como extranjero, estuvo en la casa de Potifar? Y al igual que David, dice la Biblia que el Señor estaba con él y Dios bendecía todo lo que hacía José. Y los demás se daban cuenta de eso. Sin embargo, tanto en David como en José hubo circunstancias que estaban fuera de su control y que fueron prueba y de dificultad extrema para ellos, jóvenes en su momento, con las emociones a flor de piel. José tentado durante varios días por una mujer casada, la esposa de Potifar, pero se mantuvo firme como los otros días, fiel a su Dios, quien seguramente había aprendido de parte de su padre, quien le había enseñado. Pero al final esto no evitó que estuviera en la cárcel por 2 largos años. Sin embargo, la Biblia dice que aún en la cárcel Jehová estaba con él. En el caso de David, el tocar 3 veces para Saúl, así como varias victorias que tuvo con los enemigos de Israel, y que esto ayudaba a Saúl, no evitó huir para salvar su vida por varios meses o años. Y fue en ese tiempo donde David, en medio de la dificultad y la desesperación, pero el Señor estando con él, escribió 8 salmos. Lo puedes confirmar en el Salmo 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59, donde él descubre sus emociones y abre su corazón. Testimonio que no tenemos de José, pero sí de David, que siguió creyendo que Dios estaba en control y siguió escribiendo los salmos, seguramente tocando en otro momento, en un momento muy diferente, mucho más difícil, pero como los otros días, para agradar y adorar a su Dios. No sé cuál sea la etapa que estés viviendo en tu ministerio, en tu vida, en tu matrimonio, en tu propia vida personal, pero lo que sí sé es que si nos mantenemos firmes en medio de las situaciones y seguimos abriendo y levantando nuestra voz para adorar a Dios, y tal vez expresamos nuestro dolor ante Él en oración, como lo puedes confirmar en 1 Corintios 10:13, en 2 Corintios 13:11 y en innumerables versos, la palabra de Dios confirma y nos recuerda que debemos permanecer en Él y que Él nos va a guardar. ¿El talento con el que le das la gloria a Dios es tu deleite? Esa es una pregunta que solamente tú puedes responder. A mí me ha pasado que como músico, al pensar en esto, recuerdo que, y siempre lo he visto como mi deleite, me encanta tocar. Pero esto me ha llevado en algunas ocasiones a desenfocarme y luego he tenido que redireccionar mi rumbo cuando me miro en el espejo de la palabra de Dios y ella me recuerda que no soy yo, es Dios a través de mí y que Él es el dueño de todos los reconocimientos y que por otro lado también Él es el camino. ¿Qué tal si oramos juntos en este momento y me acompañas a elevar esta oración? Señor Jesús, gracias porque tu palabra nos recuerda que tú eres fiel, que tú no cambias y que a pesar de las circunstancias que puedan venir o que estemos atravesando, debemos deleitarnos en ti. Que esos talentos, que esos dones, que esas habilidades que nos has dado son para que tu propósito sea cumplido en nosotros y para bendecir la vida de otros, no para nuestra propia gloria. Si esto ha sido así, te pedimos perdón y queremos enfocarnos una vez más en ti, en tu palabra y creer que tú nos vas a sostener hasta el final. Amén. Bueno, espero que el Señor haya bendecido tu vida, que compartas este contenido, que nos dejes tu comentario. No olvides, por favor, suscribirte a este podcast, el podcast Entre Palabra y Canciones, en la serie Adoración y Música. Comparte, déjanos tu comentario. Esto nos ayuda a mantenernos haciendo este trabajo especial. Y una vez más te recuerdo la invitación que tenemos para esta semana a escuchar el lanzamiento de la canción Mi Deleite, basada en el Salmo 1 y en el Salmo 119,
Quiero invitarte a que escuches esta canción, que estés atento y que compartas este contenido. Chao, chao, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.